Ahí está. Bueno, estamos con Florencia del Campo. Es un gusto, Florencia, estar contigo. Y, Hola. y Florencia es una escritora que, a decir verdad, he descubierto más ahora cuando estuve viendo todo este tema de los escritores nuevos que vienen surgiendo en España. Por ejemplo, el Club 10 de 30, que la otra vez hicimos una entrevista con Margarita, y hay muchísima gente valiosa y gente nueva ahí. Y he visto por los temas que aborda y que ya vamos a tratar Florencia en sus libros. Es interesantísimo de ver. Bueno, ya van a ver. Voy a hablar brevemente, una breve síntesis sobre lo que es la trayectoria, la capacitación de Florencia del Campo. Tú corrígeme, Florencia, si falta algo o si yo digo mal algo de lo tuyo, ¿sí? Vale, Sos perfecto. editora por la Universidad de Buenos Aires y también has tenido estudios en letras y cine, ¿verdad? Ujú. También participa, organiza talleres de escritura creativa, clubes de lectura, y en este proyecto 10 de 30 ha sido destacada, ha sido seleccionada como una de las escritoras para formar parte de este proyecto que lo lleva adelante la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Eh, Exactamente. eh, Además, de las obras de Florencia, por lo que yo tengo en Argentina has escrito Novela Roja, que es una novela del 2013, Rupturas y Riñas, que es al año siguiente, en el 2014. Luego, el mismo año, La Huésped, que ya vamos a hablar de ella, que es otra novela, que también fue finalista del premio de un premio de novela corta, X. Luego tuviste Madre Mía, que fue en el 2017, y la versión extranjera en el 2019, que es ganadora de un premio internacional de la ciudad de Bobastro en el 2019. Y posteriormente también incursionaste, tuviste un poemario, Mis hijas ajenas, que también fue un ganador de un premio en el 2020, y Soy, que también es una novela juvenil que hiciste el mismo año, en el 2020. ¿Es correcto? ¿Me falta alguna Eh, cosa? Perfecto, no, está todo muy bien. Bueno, lo que te iba a preguntar, como para ir empezando, tú vives en Madrid, ¿verdad? Yo vivo en Madrid, sí. En este momento vivo en la Sierra de Madrid, en la Sierra Oeste. ¿Hace cuánto que vivís en Madrid? Me mudé a España en el año 2013, Ajá, desde Buenos Aires. Eh, bueno, en realidad el año 2013 fue un año de viajes, estuve viajando bastante, tuve una temporada en Francia y estuve en la India un tiempito sí, y luego ya me instalé en España. Eh, sí, yo creo que, sí, creo que a principios de 2013 yo ya me instalé en España. Ahí se me confundí un poco. Sí, creo que los viajes más bien fueron 2012 y en España ya me instalé en el año 2013. Estuve viviendo en la ciudad de Madrid hasta el año 2018 y en el 18 me vine a vivir aquí a la sierra, que bueno, estoy un poco más apartada, en una zona rural. Bueno, acá exacto, perdón, cambió un perdón. poco el panorama, cambió un poco el panorama, digamos. Tú naciste en Buenos Aires y viviste siempre en Buenos Aires en la etapa que viviste en Argentina, ¿verdad? Buenos Aires y vivía en Buenos Aires. Tú sabes que se dice que se compara mucho. Obvio, estamos hablando de dos megaciudades, Buenos Aires y Mm, Madrid. Tal vez Buenos Aires es mayor en tamaño, en habitantes. Es una ciudad con mucho verde, Buenos Aires, mm. una ciudad que también que tienes de todo a toda hora, eso. Es cierto que son bastante similares. ¿Tú les encuentras similitudes a Buenos Aires con Madrid, tomando en cuenta ese tiempo que viviste en Madrid? Sí y no. Tiene las dos cosas. O sea, claramente a nivel arquitectónico, por ejemplo, uno va caminando por la Avenida de Mayo y dice, esto es muy Madrid, ¿no? Eh,
o al revés, incluso caminando por la Gran Vía, ciertos edificios y demás me pueden recordar a alguna zona de Recoleta o del centro de Buenos Aires. Y luego sí, hay algo de las costumbres que se parece, bueno, el modo de socializar, ¿no? La reunión familiar quizá, o la importancia de la familia. eh, pero yo creo que cuanto más vivo en este país, más veo las diferencias, más que las similitudes. Sí, se me juegan más las diferencias que las similitudes, digamos, de alguna manera. Que no sé, tampoco no son radicales en absoluto, pero bueno, noto eso, ¿no? Noto la diferenciación entre una ciudad y la otra y en cómo nos relacionamos, cómo nos movemos, eh, qué cosas implica una y qué cosas implica la otra. Y bueno, hay pros y contras de los dos lados. O sea, la verdad es que yo estuve en Buenos Aires hace muy poco, fui a pasar Navidad allí, o sea, estuve el diciembre pasado. Y a pesar de todo, del coronavirus, de la crisis económica y de todo, bueno, me encontré con una Buenos Aires, me recordó cosas que tenía como hasta olvidadas de ella, ¿no? Y que me parece que me enamoran permanentemente. Me refiero sobre todo a su potencia, a su adrenalina, su impulso por hacer cosas a pesar de todo. Eh, Dentro del mundo en el que yo me muevo, el mundo de los libros y de la literatura, eh, las editoriales independientes, las varias ferias de libros que hacen mucho más allá de lo oficial, ¿no? También la Feria del Libro Independiente, ferias del libro que había ahora en la playa, en Mar Azul, no sé, digo, es como que permanentemente hay un movimiento, la gente hace cosas, bueno, siento como mucha potencia, mucha iniciativa, sí, y una ciudad que está muy viva, que está muy viva. Y en Madrid veo otras cosas, otras, ¿no? O sea, Madrid tiene una seguridad diferente, unas normas diferentes y todo eso, bueno, es muy cómodo a veces y otras veces, bueno, siento que también pone demasiadas trabas a algunas cuestiones, ¿no? O sea, digo, una es la ciudad, por decirlo de una manera, me parece que una es la ciudad de la improvisación, para bien y para mal, ¿no? De la improvisación y sí, y más permisiva, si se quiere, y la otra, que me refiero a Madrid, la segunda, es una ciudad un poco más normativa, también para bien y para mal, ¿no? Tú sabes Para resumirlo. claro, tú sabes que yo creo que son dos ciudades que cautivan, porque por ejemplo yo no viviría en cualquier ciudad, me gusta, pero a mí me gustan más las ciudades que tienen mar, que tienen, pero estas dos ciudades en particular son dos ciudades en las que yo viviría tranquilamente. Y yo veo, por ejemplo, una diferencia de Buenos Aires, es decir, en toda España se pueden hacer cosas y, por ejemplo, las personas que se dedican al arte, tú vas en España, bueno, te puede ir bien en Barcelona, te puede ir bien en Valencia, en cualquier sitio te puede ir bien si te dedicas a cualquiera, pero como que Buenos Aires, para mí que yo soy nacido en Uruguay y todos los argentinos, el éxito, cuando tú vas a buscar algo y vives en cualquier provincia de Argentina, lo vas a buscar a Buenos Aires. Si eres artista, si eres Sí. todo, vas a buscar, es la meca ahí. Sí, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. En ese sentido son dos países muy diferentes. O sea, de hecho, ya se ve, bueno, también geográficamente, ¿no? Por extensión, también eso es una diferencia que se juega mucho, o sea, y que es muy importante. Yo conozco mucho más España que Argentina. O sea, quiere decir, Argentina la recorrí mucho menos. Y a España no la conozco solo por turismo o por vacaciones. Cada vez que yo saco un libro lo presento no solo en Madrid, que está, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, no es presentar el libro en Madrid, es presentarlo en Madrid, es presentarlo en Barcelona, es presentarlo en Valencia, es presentarlo en Barbastro, es presentarlo en Gijón, bueno, Obvio. en Sevilla, en Málaga, en Granada. Es que son muchísimas las ciudades que tienen mucho movimiento y muchas cosas. Y Argentina es una concentración total en Buenos Aires. Eh,
Creo que lo geográfico tiene que ver, o sea, no es lo mismo desplazarse por un territorio que por el otro, o sea, no es lo mismo. Pero bueno, también tiene que ver una cuestión, ¿no? Política y de centralismo, de cómo Claro. o sea, es una ciudad tan fuerte que lo concentra todo. O sea, bueno, luego están, bueno, Córdoba es una ciudad muy potente, Rosario Sí, también, ¿no? Hay otras Mendoza. ciudades que tienen, o sea, hay otras ciudades que tienen también su movimiento y donde ocurren cosas. Y cada vez más, ¿eh? También estaba, antes señalaba esto de que ahora había una feria del libro en Mar Azul, en la costa atlántica, o sea, no sé, de pronto veo que se van abriendo como pequeños focos alrededor, eh, pero bueno, sí, no dejo de detectar todavía esta cuestión que bien señalás, ¿no? Sí, que me parece que hay algo que sucede en Buenos Aires y que Buenos Aires, por lo tanto, tiene como esa impronta, ¿no? O sea, tiene ese... El éxito en eh, Buenos Aires es el éxito en todo el Río en todo el Río de la Plata. Eh, Sí, sí, eh, sí, es verdad, también Instantáneo. con respecto a Uruguay también sucede, sí, sí, sí. Florencia, te quería preguntar, ya adentrándonos en el ámbito de la literatura, ¿tú sentís que desde siempre has tenido este gusto por escribir o se te ha despertado en una edad en particular, específica, así que te acuerdes claramente? Sí, o sea, las dos cosas, sí, desde siempre, pero se me despertó en la infancia de alguna manera. O sea, ya en la escuela primaria, digamos, yo ya tenía una orientación muy clara hacia la escritura, hacia las letras. Comencé a escribir poesía, bueno, la poesía que una puede escribir a esa edad, por supuesto, ¿no? Claro. Pero digo, comencé a escribir poesía con 9, 10 años, a leer mucha poesía con esa edad. eh, sí, a robar los libros de la biblioteca de la mamá de mi mejor amiga de ese momento, ¿no? Y leer muchísimo Alfonsina Storni, por Ujú. ejemplo. Entendiendo o no, no importaba, ¿no? Era un acercamiento a algo que me parecía fascinante, jugaba a copiar los poemas en un cuaderno, era como un pasatiempo. Eh, Luego ya empecé a leer, sí, pero mucho antes de la adolescencia, Neruda, Benedetti, ¿no? Y, y a escribir, sí, mi maestra, siempre lo recuerdo, mi maestra de cuarto grado le dijo a mi mamá que por qué no me llevaba a un taller literario, o sea que ya esas cosas, digo, estaban como un poco claras. Eh, y, y bueno, después en realidad eh, siempre estuve clarísimo que me quedaba del lado de las letras, pero no tenía clara la profesión de escritora, ¿eh? Eso sí que no, eso sí que sucedió mucho después, o sea, Se va decantando. se fue de... sí, pero primero yo, mientras me acuerdo, en mi adolescencia, lo que yo me imaginaba era que iba a ser o periodista, en algún momento pensé en periodista, o profesora de lengua y literatura, ¿no? Lo pensaba en esos términos. Y, y después, bueno, comencé a estudiar la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, hice todo el ciclo de grado, digamos, antes de elegir la orientación, y y ahí me pasó algo que fue que bueno, es una carrera muy orientada hacia la crítica y el análisis literario y muy, bueno, a mí me tomó de una manera la parte académica y tan crítica, tan teórica, que me apartó de lo literario, de lo sensible, ¿no? De la sensibilidad y, y en ese punto no me sentí muy cómoda. Entonces ahí tomé una decisión clave en mi vida, que fue cambiarme de carrera universitaria y me cambié a la carrera de edición, ¿no? Que es una carrera también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y me recibí de editora. Y eso me sirvió para ordenar, ¿no? O sea, separar como el mundo laboral del libro, que me parece fascinante, el mundo de la edición, realmente fue una carrera preciosa que disfruté mucho y luego ejercí como editora en los últimos años que viví en Buenos Aires. Eh, Separarlo de lo que era la literatura. Y ahí también y ahí es cuando se empezó a decantar mi parte de escritora, ¿no? Cuando pude resolver eso a nivel universitario, pude resolver también, y apareció sin quererlo, ¿no? Apareció la escritora profesional, ¿no? Poco a poco, evidentemente. Y Florencia, y te quería hacer, mira, dos preguntas en una. Dale. La primera pregunta es,
si te acordás del primer libro que leíste y el primer libro que te impactó, que dijiste, wow, puede haber sido el mismo o no. El, no lo tengo claro. Quizás son estos recuerdos un poco confusos y donde todo se mezcla un poco, pero yo creo que el primer libro que leí como seriamente de alguna manera fue Mujercitas. Ajá. Luis Me Meyer acuerdo Scott. de... Sí, exactamente, sí. Sí. Me acuerdo o sea, de ser una niña y estar leyendo esa novela y tener como la sensación de que era la primera novela que leía. Eh, y me impactó mucho porque sí, porque fue esta... que es bellísimo, ¿no? Cuando se tiene por primera vez de que un libro puede provocarte unas emociones tremendas. Y claro, era un libro muy triste en un punto. Y descubrí eso, o sea, descubrí como que podía tener emociones a través de un libro. Ese descubrimiento lo recuerdo como una cosa impactante, ¿no? Como cuando descubrís que existe la muerte, no sé, estas cosas que te cambian un Sí, poco sí. el sentido de la vida. Eh, Sí, creo que concentra las dos cosas. Creo que fue el primer libro y el primer libro que me impactó, o por lo menos pienso que es el primer libro porque fue el primero que me impactó, no sé. Y lo que pasa es Después que empezaste por un clásico, entraste por la puerta empecé, grande. sí, 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 después no lo mantuve mucho lo de los clásicos. Bueno, después se me mezcla un poco. No, tampoco fui una niña súper, súper lectora. Bueno, o sí, no lo sé. O sea, yo creo que después de ahí no me recuerdo leyendo mucha novela, excepto algunas cosas muy sin importancia como los de Elige tu propia aventura, estas cosas como que me Mm, enganchaba, que hacía con mis hermanas, eso sí, tengo el recuerdo de estar como leyendo siempre esa literatura de entretenimiento. Pero, pero luego ya lo siguiente que recuerdo es, y era chica, ¿eh? O sea, tenía 11 12 años como mucho, es toda esta lectura de la poesía. O sea, yo creo que ahí ya luego me meto en la poesía, me fascino con Alfonsina Storni, me entero que se suicida metiéndose en el mar, entonces cada veraneo en la playa para mí era como un viaje tenía de esto, ¿no? Con lo que tenía de oscuro, de muerte también. No, bueno, no sé, ya luego me meto en ese universo y todavía no soy ni adolescente, ¿no? O sea que, bueno, claro. me parece que sí, Sí, que esas fueron las primeras. eh, Florencia, y bueno, se puede decir que Florencia del Campo es una escritora fundamentalmente de novelas, a pesar de que has incursionado en otros géneros. Y la primera que has escrito bueno, no es la primera, pero la primera que uno ve ya en las más relevantes de todos tus trabajos. Podemos hablar de La Huésped, a lo mejor. Y La Huésped, es decir, puede tener algo, estamos hablando, yo te hago una breve intro de lo que he leído, es una mujer que ha ido con su marido a Francia y se radica ahí y vive como en el sótano de la casa de su suegra, y ahí tiene bueno, y todo lo que pasa, toda la trama de la novela, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, claro, y uno se siente identificado, por ejemplo, yo nací en un país y vivo en otro, y en un montón de cosas que nos pasan a los inmigrantes, de cosas que vemos diferentes, a las que debemos adaptarnos, ¿no? Tiene un poco de autobiográfico ese libro, teniendo en cuenta que tú has estado en Francia también y eso. Sí, a ver, esa novela se publicó en el 2016 en Barcelona por primera vez y luego salió una edición también en Argentina por Baltasar Editora, que es una editorial de Rosario, al año siguiente, creo en el 2017. La escribí, la comencé a escribir en Francia, es verdad. No es una novela. Claro, aquí está todo el debate de qué es autobiográfico, qué no, cuáles son esos límites y Agarramos algunos elementos, a veces los escritores, y los sí, ponemos, pero no quiere decir claro. que sea ni el 30%. No, a ver, claro, claramente tiene muchísimo de mí, o sea, está puesto, sí.
y es verdad que tomo cosas muy concretas, o sea, transcurro en Francia porque yo en ese momento estaba en Francia cuando la comienzo, creo que cuando la termino, sí, no creo, estoy segura, cuando la termino yo ya estoy viviendo en España, pero bueno, la idea se me ocurre allí. El argumento se me ocurre allí. El argumento y la trama no es en absoluto autobiográfico, no, eso no tiene que ver con una vivencia personal, no tengo, bueno, ni siquiera esa estructura familiar, quiero decir, ni un marido, Claro, claro, claro. ni nada de eso. Em, pero, pero bueno, lo que sí, y por supuesto la novela es un código ficcional, en el sentido no es una novela de autoficción, ni mucho menos, que luego la segunda, madre mía, sí ya lo es, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos, pero eh, digo, está dentro de los códigos de lo que sería una novela de ficción, lo que es La huésped. A mí lo que me interesaba era eso, o sea, construir un argumento, una trama que me sirviera para hablar del tema que quería hablar, que era básicamente como el extrañamiento. A mí la palabra que se me vino en ese momento fue el extrañamiento. Incluso el primer título que yo le había puesto a la novela era Repulsión, un poco también en un homenaje a la película Repulsión, pero también porque, o sea, la repulsión como esta cosa de cuando de Polanski, perdón, no lo dije, cuando algo se extraña, ¿no? O sea, cuando Mm, algo se extraña y entonces empieza a parecer una cosa un poco siniestra, ¿no? O sea, esto del extrañamiento y lo siniestro. sí. Venía más por ese lado. Luego, por suerte, porque la verdad es que estoy muy contenta con el título La huésped, o sea, por suerte fue derivando y esto me pasó a medida de que le iba escribiendo, en entender, pero entender yo misma como autora, que ese extrañamiento del que quería hablar tenía que ver y estaba absolutamente vinculado con la extranjeridad, ¿no? Entonces Mm. ahí cuando a mí se me articula el extrañamiento y la extranjeridad, es que la novela se convierte en la huésped, digamos, tratando este tema que para mí es como un tema fundamental que de una manera u otra yo siempre estoy tocando ese tema en mis novelas, el tema de la extranjeridad, ¿no? No, es tremendo tema. Y tremendo tema has tenido en tu segunda novela, que es Madre Mía, que sí tiene más elementos autobiográficos, indudablemente, y que habla bueno, del tema de los hijos y de los padres y de a veces si tienen el deber de estar con ellos en todo momento, de acompañarlos, de cuidarlos. Contame un poco de Madre Mía, porque me interesa que lo cuentes tú de primera mano, las vivencias que has tenido mientras escribías ese libro y lo que quieres transmitir. Es obvio, a mí me Sí, llegó. sí, Madre Mía es una novela, exactamente, es una novela de autoficción, lo dice la contratapa del libro y es en el código que yo la escribí, es el pacto que yo quería establecer con el lector, ¿no? O sea, esto es una autoficción, digamos, esto me pasó, o sea, de alguna manera la narradora en parte coincide conmigo, ¿no? Establezco ese código o propongo ese código de lectura. Es una novela donde cuento la enfermedad y la muerte de mi madre, que tuvo cáncer de pulmón, y plantea muchas cosas la novela. Es curioso porque a mí me invitan a muchas, por suerte, se han hecho muchos clubes de lectura donde la leyeron y demás, y siempre cada encuentro con los lectores y las lectoras es un universo diferente que se abre. Me ha pasado de que, ¿no? Gente que me dice, bueno, el tema de la novela es la enfermedad y la muerte, gente, el tema de la novela es la relación madre-hija, o el tema de la novela es la extranjeridad, ¿no? Y otros. Pero quiero decir, y yo siempre pienso o sea, a todos digo que sí, y a nada digo que no. O sea, siempre pienso que de alguna manera sí, son todos esos temas. El tema de la novela también es la escritura. Creo que es una novela muy metaliteraria en un punto, y tuve la intención muy consciente de que lo fuera, y fue un trabajo muy difícil en ese sentido. La verdad es que el trabajo de Madre Mía fue un trabajo
Respecto a lo personal, yo traté de ser muy, de tomar bastante distancia y de hacer, y ahí por eso lo de autoficción me parece interesante, porque traté de no olvidar en ningún momento que lo que estaba haciendo era literatura, ¿no? Y poner la historia al servicio de la literatura, y llegó un momento donde para mí no había una fidelidad a los hechos y a la verdad o a una verdad, sino un poco lo que el libro iba necesitando que pasara. No fue una novela catártica, quiero decir, ¿no? O sea, no fue una novela donde yo necesitara curar una herida o hacer un duelo. Para mí no tiene, la literatura no Claro. tiene que ver con eso. Para mí la literatura, o sea, y yo doy talleres de escritura y enfermedad, y yo siempre les propongo a mis alumnas este punto de vista. Luego puedes estar de acuerdo o no, te puede valer o no, y puede ser tu experiencia o no, pero sí es la mía. O sea, para mí la escritura es una cosa y mi vida profesional es eso, y el dolor por la muerte de mi madre va por otro carril. Ahora, que yo con eso pueda hacer literatura, bienvenido sea. Pero Ujú. para mí no es un ejercicio de sanación o de catarsis. A veces, Sí me propuse hacer literatura con eso y sí, dime. no, 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 por favor, continúa. Ah, vale, vale. No, no, sí me propuse hacer eso, hacer literatura con eso y bueno, y escribir una novela que atendiera como sobre todo eh, a estas dos cuestiones que era, por un lado, qué es escribir, qué es la literatura, que es un poco la pregunta que plantea la novela, eh, o por qué algo, qué es lo que hace que algo se habilite como literario, ¿no? O sea, qué es lo que lo convierte en literario, por qué algo puede convertirse o pasar a ser literario. Y por otro lado, su trama central, que es la relación madre-hija y los cuidados y, bueno, ante la enfermedad de la madre, concretamente, ¿no? O sea, los cuidados que la hija debe, ¿no? En teoría, por razones éticas y sociopolíticas, incluso debe como brindar o proveer a esa madre. Claro. Y bueno, a Eh, mí me interesaba como reflexionar sobre eso, o sea, la novela hace una pregunta en un momento, la hace literalmente, dice, ¿hasta qué punto tenemos la obligación, las hijas o hijos, de cuidar de nuestros padres cuando enferman? O sea, la pregunta está, la respuesta por supuesto no. O sea, la pregunta está, es una novela, creo yo, políticamente incorrecta, es una novela que todo el tiempo busca incomodar al lector, ¿no? Hacerse preguntas que a veces no nos preguntamos, o sea, hacer preguntas incómodas, hacer preguntas sobre el deseo en un punto, porque también para mí lo que es interesante pensar que más allá de los mandatos también están los deseos, cómo compaginamos eso, cómo articulamos eso. Mira, yo como lector, y te voy a contar una anécdota que me pasó con esto, como lector a mí lo que me llega es quedarme pensando en eso, porque hay hijos que a lo mejor fueron muy bien cuidados cuando niños y ven como un deber de recompensarle ese cuidado de niño, después devolverle cuando son mayores cuidando a sus padres. Hay otros que fueron al revés y bueno, tú no me criaste bien, tú no me diste atención, ahora yo no te doy atención ninguna también. Y el otro día, a propósito de esto que estamos hablando, yo, bueno, como estoy de visita en mi país de nuevo, me invitan a algunas reuniones, y surgió este tema. Entonces me dice, Eduardo, no sé cuánto, pero, ¿y tú no te has casado, tal cosa, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejo? No tenés hijos, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejo? Y yo digo, lo que pasa es que no sé, porque a veces hay hijos hay mucha gente que tiene muchos hijos y ninguno los cuida tampoco. No es garantía de nada tener hijos o tú tienes hijos para que te cuiden. ¿Entendés? Mira, justamente voy a hablar con una escritora que vamos a hacer una nota, se llama Florencia del Campo, que tiene un libro que habla sobre esto. Entonces ya mandé a todos mis amigos que estaban en el asado a ver esta entrevista. Y te iba a preguntar eso Vamos a mismo. mandarlos también a que compren el libro. Por supuesto, por supuesto. Y no te parece que a veces es como, tenemos como le damos a veces esa carga y no es tan así, ¿verdad? De decir, tengo hijos, me van a cuidar cuando sea mayor. Ah, no tiene hijos, no lo va a cuidar nadie. Es como, simplificamos mucho por ahí. Sí, a mí también me lo han dicho.
Y la verdad es que es una experiencia fuerte cuando te dicen eso. O sea, yo tampoco tengo hijos y tampoco estoy casada y a mí también. A mí me lo han dicho, me lo ha dicho gente de mi generación, además, gente joven. Eh, bueno, de mediana edad. Sí, sí. Pero me lo han dicho. Bueno, ¿y no tuviste hijos? ¿O qué, quién te va a cuidar? ¿No? O sea, esa pregunta está, esa pregunta da vueltas en la sociedad. También es una pregunta que la persona que la pregunta tampoco, en el fondo sabe que la respuesta no es tan directa, que la relación no es tan directa, tener hijos sinónimo del cuidado, pero claro, detrás de todo eso hay un miedo tremendo, o sea, tenemos miedo a la muerte y a la enfermedad, eso es una realidad, o sea, el ser humano vive con ese miedo y a medida de que nos acercamos, ¿no? Y eh, es un poco una utopía, pienso también, o sea, es un poco como una idea que alivia, que tranquiliza, aunque en el fondo se pueda sospechar que no necesariamente esa relación es tan directa. Pero bueno, hay un mandato social, eso es interesante pensar, o sea, hay un mandato social y también es interesante pensar cómo, o sea, recae, en quiénes recaen esos Un compromiso moral mandatos. también. Un compromiso por eso. La novela se pregunta permanentemente aparece la palabra moral, o sea, eh, eh, ese compromiso moral, eh, hay un tema de género también, ¿no? Cuando hay Sí, hijos varones e hijas mujeres, los cuidados recaen en las mujeres normalmente, no tiene por qué siempre ser así, pero normalmente eso pasa. o con el hijo más Eh, apegado a los padres, con el más emocional. Sí, 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 también. Bueno, a mí, digamos, a mí personalmente, y la novela coincide porque también la novela la abordé así, y en ese punto sí que es muy biográfica, me preocupaba mucho más el vínculo con mis hermanas eh, que, el que con mi madre, digamos. O sea, con mi madre ya estaba un poco todo el pescado vendido, por decirlo de alguna manera, pero con mis hermanas no. A mí me angustiaba mucho más ese punto, porque es verdad que no todas, o sea, cada una tiene a su madre, ¿no? Aunque sea la misma, pero Sí, las sí, sí. relaciones son completamente diferentes, cada una tiene su historia, su vínculo y su deseo, o sea, quiere o no quiere hacer algo por su experiencia, o sea, esto también que marcabas al principio, el deseo de alguna manera es probable que esté en relación con, digo el deseo de cuidar o no cuidar, es probable que esté en relación con la historia que tengas con esa Sí, madre. O sí, sí. sea, ahí yo veo también esa relación, en mi caso también tenía que ver y la novela también lo propone de alguna manera. Sí. Eh, pero bueno, es un tema muy delicado, o sea, es un tema muy delicado justamente por eso, o sea, porque pone en juego un tema moral, pone en juego los vínculos familiares y pone en juego el deseo, o sea, con lo cual es explosivo, digamos, y todo eso se pone, Es entonces es interesantísimo. complicado. Interesantísimo. Y mira, y Mm. para terminar con estos libros así que has escrito, en la versión extranjera tocas un tema también, que también es todo un tema, a veces esos, bueno, estamos hablando de una reunión familiar bueno, que tiene lugar entre diversos miembros de la familia y algunos temas que surgen a luz, y bueno, y como que uno ve que hay ciertos tabúes en muchas familias que se mantienen, que son temas que están ahí como flotando, que nunca se tocan a fondo, ¿no? Sí, en la versión extranjera yo juego desde el título ya con, o sea, me interesaba mucho la idea de versión, ¿no? En este sentido, en el sentido de cómo cada uno tiene su propia versión de lo que pasó, o sea, siempre estamos versionando. Cuando en la familia se ve mucho, bueno, como verás, me interesa mucho el tema de la familia y siempre lo pongo un poco en juego en cada libro, ¿no? Esos vínculos, O- qué pasa ahí al interior de una familia. Eh, Digo, la familia se ve mucho cuando se cuenta una anécdota, incluso aunque no sea nada que comprometa a nadie ni a nada, incluso puede ser una anécdota graciosa y cómo cada uno, ¿no? tiene un recuerdo diferente, sobre todo si pasó hace varios años,
y cada uno la cuenta de una manera diferente. Entonces, me interesa mucho el tema de las versiones de esto, ¿no? De la propia historia, a pesar de que haya un común, de que haya habido una experiencia en común, pero la experiencia siempre es individual, esta cosa de que al final no hay manera. Pero por otro lado, ese adjetivo de extranjera tiene que ver con extranjera para sí misma, digo, no solo para el otro, también, para el otro, que evidentemente de eso se trata, ¿no? O sea, es lo que estoy diciendo y eso es bastante obvio. Bueno, sí, mi versión siempre va a diferir un poco, por lo menos, de la versión del otro implicado en la escena, pero también cuando la extranjeridad, o sea, cuando esa extranjeridad es como para con una misma, ¿no? O sea, es yo soy extranjera de mi propia experiencia, o sea, hay algo a mí misma que se me está escapando aquí, ¿no? Y es lo que le pasa a la narradora de la novela, o sea, me interesaba ese conflicto, o sea, cómo ella misma, bueno, y es una novela, ahí sí pongo todo el peso en el lenguaje, para mí la versión extranjera es una novela sobre el lenguaje, eh, cómo ella misma no puede decir sobre una experiencia. O sea, no hay palabras para decir algo y todo lo único que se puede decir son, bueno, eso, versiones, intento de versiones, pero incluso ella misma, o sea, la novela se divide en dos partes y la primera podríamos decir que es, además está titulado de esa manera, se llama primera parte o primera versión, y la segunda parte o segunda versión, entonces cada parte correspondería a una versión diferente. Pero es o sea, la vuelve a contar, no hago un cambio de narrador, o sea, las dos partes están contadas por la misma narradora desde su punto de vista, y así todo no son idénticas, o sea, siempre en cada intento de decir, siempre habrá la posibilidad de decir algo más y algo menos, ¿no? O sea, siempre algo más se va a perder y algo diferente se puede como tratar de pescar, ¿no? De enganchar con el anzuelo ahí, en la posibilidad de decir o de no decir. Bueno, a mí me interesa, o sea, me fascina y me parece terrible, o sea, que una de las cosas terribles de la condición humana es precisamente esto, ¿no? El lenguaje y algo de lo indecible del lenguaje. O sea, eso, el plano de lo indecible del lenguaje. En ese punto me parece bueno, que hay algo que literariamente es muy rico además, ¿no? De explorar. Entonces, la versión extranjera concretamente es eso, es una escena familiar, o sea, es una mujer que viaja a Estados Unidos para reencontrarse con su hermano y su madre, y cómo en ese triángulo, donde además se insinúa cierta relación incestuosa, eh, pero que para mí es un tema secundario en la novela, bueno, como en ese triángulo hay algo imposible o sea, el lenguaje quieren poner, o sea, ella se propone, ¿no? Poner en palabras, decir algo y resolver algo en ese viaje, y sin embargo se topa todo el tiempo con esta imposibilidad, porque la lengua se le vuelve extranjera de alguna manera, o sea, y la versión se le vuelve extranjera. Florencia, mira, yo tengo 500.000, tengo preguntas para hacerte y eso. Te voy a hacer una pregunta más, digo, bueno, y luego estaría para otra entrevista la próxima vez que hagas un libro, el próximo libro, ni que hablar, porque claro, tengo también cierta extensión con las entrevistas y eso. Pero yo hay una pregunta que te quería hacer. Como venís de una región como la nuestra que tiene tanta influencia de España en la literatura desde siempre, y ahora estás en España, ¿qué diferencias encuentras entre un lugar y otro en cuanto a, bueno, hay calidad de escritores en los dos sitios, por supuesto, pero en cuanto a los temas abordados, los estilos, a la actualidad de la literatura en un país y otro? Sí, bueno, la primera diferencia, un poco la tradición, ¿no? O sea, yo creo que Latinoamérica y Argentina en concreto siempre fue una zona, una región de una tradición cuentista mucho más grande y más fuerte que en España, ¿no?
Eso respecto a los géneros. Y luego yo detecto, sí, detecto modos diferentes. Ahora, por suerte, hay como mucho interés en España, estoy detectando como mucho interés en España por las nuevas voces de la escritura latinoamericana. Eso me parece que es muy sano para la literatura hispanoamericana en general. O sea, habría un puente que tender, que todavía creo que no está del todo bien tendido, entre España y Latinoamérica, para, para que termine de fluir mejor y de intercambiarse mejor la literatura de uno que se produce en uno y en el otro lado del charco, porque sí creo que a veces está un poco desconectado, que allí cuesta conocer y acceder a autores y autoras españolas de este momento. Por supuesto no estoy hablando de los clásicos y de los que siempre, bueno, Bueno, ¿no? De los que ya están consagrados, pero bueno, y a la inversa también, pero bueno, así todo, aunque creo que todavía falla un poco esa comunicación, bueno, veo que gracias a cierta labor de las editoriales independientes bueno, de algunas editoriales de allí que también pusieron la pata aquí, o etcétera, se puede, eh, se puede acceder bastante y noto eso, ¿no? Como un interés bastante fuerte por la literatura, por lo que está haciendo la literatura latinoamericana. Eh, no, o sea, yo no creo que haya una mejor o una peor, o se abordan unos temas u otros, pero sí noto, el otro día también lo hablaba con alguien, ¿cómo decir esto? Es que la literatura latinoamericana se permite quizás ser más experimental a veces, ¿no? Y que la literatura española eh, es más preciosista, más pulcra. La literatura latinoamericana de alguna manera, estoy haciendo generalizaciones, por supuesto siempre hay luego casos de todo en todas partes y podríamos pensar las excepciones que hacen a la regla, ¿no? Pero de alguna manera la literatura latinoamericana se permite manchar más, enchastrar más, ¿no? Salirse de eso, como de cierta norma. Tiene también que ver con la norma que hablaba al principio, quizá, no sé. Habría investigar más algo, prueba-error, tal vez, ¿no? sí, sí, Y sí, tal vez, salirse más de los sí, márgenes, salirse más de los márgenes, ir más pero bueno, por eso tiene que ver también con el carácter que contaba al principio, que veía las diferencias en las dos ciudades, o sea, ahora que me doy cuenta, ¿no? Esta cosa también de ir más, sí, a cierta espontaneidad, a romper cierto confort para ir a la incomodidad y ver qué pasa ahí, ver qué pasa en la incomodidad, en la mugre, en la suciedad, ahí, ¿no? ¿y no será, Florencia, que tal vez España tenga una especie de mochila autoimpuesta de ser el referente y de estar dentro de determinados parámetros y de brindar cierto nivel? Sí, ¿Eh? sí, puede ser. Sí, yo me río porque me estoy acordando de un amigo escritor, que no voy a decir su nombre, pero una vez me dijo, y él vive acá hace muchísimos años, pero es argentino, y me dijo, los españoles tienen la sombra de Pío Baroja cuando escriben. Bueno, es una manera de decir un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, o de ilustrar esa hipótesis. Es una hipótesis posible, sí. Sí, puede ser. O sea, hay algo con, sí, que creo que tiene que ver con la tradición, ¿eh? Y con quedar aferrado a, a- sí, a la tradición y a la historia y al rol, al rol que tiene, ¿no? Bueno, de madre patria, Ah, sí, 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 de madre patria. como de hermano mayor de todos nosotros, una Claro, cosa claro, así. de madre patria Sí, poniendo eso, la ley y la norma, ¿no? sí, 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 Bueno. sí, marcando un camino. Florencia,
nos quedó no corto, cortísimo. Bueno, voló el tiempo por todos los temas que Sí, hemos la verdad que sí. tratado. Vamos a estar atentos a tus futuros trabajos y eso. Vale. Y bueno, y te deseo mucho, mucho éxito y bueno, que te vaya muy bien con todo esto de que has sido destacado de 10 de 30 y en tus futuros trabajos. Me queda agradecerte, digo, de haber estado conversando conmigo y que también es como un legado para todas las personas que nos ven, tanto de España y de América Latina, con el canal que va creciendo. Y bueno, y estamos a disposición para saber de tus trabajos y seguirte de cerca. Genial, gracias Eduardo, gracias a vos por tu tiempo y por el interés en entrevistarme y nada, y me parece que está buenísimo tu proyecto porque estás de alguna manera, estos proyectos independientes y a pulmón son también los que tienden este puente que digo que todavía eh, no funciona del todo, ¿no? Y bueno, me parece que esto suma en ese sentido. Así que bueno, nada, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y se pasó volando. Estuvo genial. Muchas Muchas gracias, gracias. que pasen muy bien. Igualmente, un abrazo Hasta fuerte desde luego. aquí. Hasta luego. Ahora, Chao, chao, chao. Hasta chao. luego. Adiós.